El énfasis del libro de Gálatas, hermanos, es permanecer en la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Le decía, el próximo domingo, si Dios nos permite, hermano, pues yo voy a cumplir 30 años. Y pues esos 30 años han pasado tantas cosas y Dios ha sido fiel, hermano. Yo sé que aquí hay gente que seguramente debe tener más años que yo en el Evangelio. No sé quién, ¿verdad? Pero debe haber alguien que tiene más años que yo. Hermana Ana María no está aquí porque ella me gana por varios, no me acuerdo cuántos tendrá ella. Está mi esposa también, ella me gana a mí. Ok, pero saben, hermanos, que el día que creí en el Señor, pues es el día más feliz de mi vida. Yo creo que es el día más feliz de todos los que conocemos al Señor, es el día que conocimos al Señor. Y yo recuerdo que lo que me preocupaba un poquito, hermanos, es que yo sentía tanto gozo y tanta paz, y yo decía, yo espero que no se vaya, decía yo, espero que no se vaya el gozo que tengo. Y pues por supuesto no conocía la Biblia ni el Señor, no conocía de las cosas de Dios, y obviamente Él no nos deja, nosotros lo dejamos a Él, ¿verdad? Pero Él no nos deja a nosotros. Y es hermoso creer, hermanos, es hermoso comenzar la carrera, pero hay que terminarla, hay que continuarla, o sea, no es solamente de comenzar. Y lo que nosotros vamos a leer, hermanos, habla de estos hermanos que llegó una doctrina que no era buena a ellos y se apartaron, hermanos, sin salir de la iglesia. Por eso, escúchame bien, hermano, pues siempre nosotros tenemos que evaluar nuestros caminos y nuestra vida cristiana, si es real o si es falsa. Entonces, aquí le dice Pablo a los Gálatas, Gálatas 1, del 6 al 10. Dice lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Escuche eso, hermano. Vino una nueva doctrina que era volver al judaísmo o junto con el cristianismo hacerse judíos, y ellos picaron el anzuelo y cayeron en la trampa del diablo, y estando adentro se alejaron de Cristo y empezaron a seguir ritos y cosas que Dios no les mandaba, que Dios no les requería. Y Pablo dice, yo estoy maravillado, tan pronto se han alejado ustedes, versículo 7. No que haya otro evangelio, ¿verdad? Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra quiere decir maldito. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, hermanos, yo he estado orando por diferentes cosas. Yo oraba mucho porque lo que yo tengo que hablar, hermano, cuando hablo de diferentes evangelios, hoy hay muchos metidos en la iglesia que han alejado al pueblo de Dios sin salir de la iglesia. Eso es una apostasía, eso está, hermano, profetizado en las Escrituras. Por eso este mensaje es algo que nosotros necesitamos escuchar constantemente. Y dentro de las cosas, como nosotros tenemos a veces cosas que nos ha enseñado gente que nosotros respetamos mucho, cuando se oye, hermano, y se vuelve al evangelio, a la enseñanza bíblica, algunas veces como que choca con nosotros. Y nosotros nos sentimos, algunas veces, hermano, hay gente que se ha ofendido conmigo. Dice, porque usted, alguien dijo, usted habla muy directo algunas cosas. Entonces, bueno, cuando se trata de la palabra, no hay otra manera que dar la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? Y esa es mi obligación que yo tengo. Y cuando yo me muera, yo le voy a ir a dar cuentas al Señor de lo que yo estoy hablando aquí, hermanos. O sea, antes que comenzara todo, orábamos, Señor, ayúdame a no refrenar mis labios. Aunque yo sepa que hubiera alguien pasando una situación similar a lo que yo estoy hablando, Dios sabe y ustedes saben que no acostumbro a tirar pedradas, hermano. No creo que el púlpito es para eso. Pero para hablar la verdad y para hablar lo que el Espíritu pone.
Entonces, hay algunas cosas que yo quiero compartir. Voy a compartir hasta donde pueda el día de hoy, pues son muchas cosas. Primero, hermano, quiero decirles que la Biblia es indispensable, hermano, dentro de la iglesia cristiana. Están los musulmanes, siguen su libro del Corán. Los mormones tienen Biblia, pero usan otro libro que se llama el libro del Mormón. Y así diferentes religiones tienen sus escritos. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Y este libro es el único que nosotros debemos de seguir. Esta semana, hermano, en lo que yo estaba estudiando de la palabra, estoy estudiando el libro de Deuteronomio. Y yo leía en el capítulo 4 de Deuteronomio lo siguiente, hermanos. En este punto, ellos están ya casi para entrar en la tierra prometida. Dice que les habla de este lado del río. Les habla el Señor a través de Moisés, y les dice en el capítulo 4, versículo 1 y 2, les dice lo siguiente: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Dice el Señor, lo que Él enseña, no lo que a nosotros nos gusta, hermanos. Porque hoy en día hay evangelio que gusta al oído, pero no es palabra de Dios. Y hay palabra de Dios que molesta al oído, molesta nuestra manera de ser, pero es palabra de Dios. Por ejemplo, cuando yo hablaba, ahorita que teníamos la cena del Señor, digo, el que no ha perdonado, perdone. Y tal vez alguien diga aquí, pero usted no sabe lo que a mí me hicieron. Yo no sé lo que a ti te hicieron, pero la palabra de Dios dice, hermanos, que nosotros tenemos que perdonar. Ahí en donde está esa oración del Padre Nuestro, dice, y perdónanos como nosotros también perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden. Y al final de esa oración, eso no nos lo enseñaron a nosotros cuando nos enseñaron el rosario. Pero dice ahí, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros. Y eso muchas veces a nosotros no nos gusta, hermanos. Pero eso es palabra de Dios. Entonces, si es palabra de Dios, eso es lo que es. Y el Señor les habla, les dice estas palabras: oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis, para que los hagan, pues, y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Escuchen el versículo 2. No añadiréis, dice, a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. El versículo 6 dice esto: guardaos pues y ponedlos por obras, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Escucha esto, no es la universidad. No estoy desvirtuando la escuela, el estudio, pero la verdadera sabiduría comienza con el temor de Dios. Dice, esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Qué le parece, hermano? Eso es lo que Dios se encargó. Y lo ha encargado varias veces. Yo ya voy leyendo varios capítulos y varias veces el Señor les dice a través de Moisés, acuérdense, no se aparten de ahí, no se aparten. Y hermanos, yo tengo que decirles, no se aparten de las Escrituras, hermano. Lean las Escrituras, estudien las Escrituras, juzguen todo conforme a las Escrituras, porque si dejamos las Escrituras, caemos en el error, hermano. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay muchos que el día de hoy no leen el Antiguo Testamento, ni lo predican, ni lo enseñan. ¿Y sabe por qué? Porque dice, estamos en el Nuevo Testamento, estamos en el Nuevo Pacto. Pero yo quiero decirte que el mensaje del Nuevo se entiende solamente si has leído el Antiguo. Y si entiendes el Antiguo. Cristo predicó del Antiguo. Cuando fue tentado, Él citó pasajes del Antiguo Testamento. Viene el diablo y le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor responde, bueno, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es Antiguo Testamento, hermano. Se está estudiando el libro de los Salmos actualmente. Y oro al Señor y pido que más de ustedes vengan, hermanos.
Algunos les tengo que decir, algunos de ustedes creo que son presumidos, hermano. Algunos yo creo que creen que saben más que los maestros. Aunque me miren serios. Venga, hermano. Uno hasta de un niño aprende. Venga, esfuércese. Pero hermano, mire, me levanto tarde. Es el único día que me levanto tarde. Si es a las 9:45, hermano. A las 9:45 es aquí el estudio. No es temprano, no es a las 6 de la mañana. Bueno, dicho ese pequeño comentario, se lo dejo ahí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Escúcheme, todos los hermanos que están aquí, todos los jóvenes que están aquí, yo quiero decirles que nosotros no tenemos idea, hermano, cuántas luchas han sufrido o sufrieron muchos hombres y muchas mujeres para que nosotros tuviéramos la escritura. Miren, hermanos, nosotros hoy tenemos la escritura, pero hubo un tiempo en la historia, hermano, que tener simplemente una Biblia era tu condena de muerte. ¿Sabe, hermano, que Satanás se ha levantado contra la escritura a través de todos los tiempos, hermano? A Satanás no le importa que la gente se reúna en el nombre de Jesús. No le importa que prediquen en el nombre de Jesús, siempre y cuando no sea Biblia. A él no le interesa. Porque hay predicadores que no predican la Biblia. Predican en el nombre de Jesús. Póngale atención a la escritura. Dice, muchos van a venir en mi nombre. Y en mi nombre. Y van a decir, no hicimos señales en tu nombre. No hicimos prodigios en tu nombre. No echamos fuera demonios en tu nombre. Y yo les voy a decir, yo no los conozco a ustedes. Eso lo dice la escritura. No lo estoy diciendo yo, hermanos. En su nombre. Y yo me he dado cuenta, hermanos, que a veces vienen cantantes en nombre de Jesús. Han llegado a la iglesia cantantes que dicen, mire, yo soy un evangelista internacional y quiero cantar. Vengo para predicar y para cantar en su iglesia. Yo digo, ¿de cuándo acá? Si yo no lo conozco. Pero yo vengo en el nombre de Jesús. Yo soy hermano, me han dicho algunos. A mí no me importa si tú dices que eres hermano. Yo quiero saber quién eres tú. Porque sabe, hermano, que alguien que venga en el nombre de Jesús no necesariamente viene en el nombre de Jesús. Todos nosotros debiéramos de saber eso, hermanos. Bueno, fíjese, en Apocalipsis 6:9 y en Apocalipsis 20:4 se nos habla, en el 6 se nos habla de los 7 sellos. Y dice que cuando vi, dice, y abrió el 5.º sello y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios. Escuche esto, por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. El problema, hermano, no es con los que tienen nada más la palabra, sino con los que la tienen y la guardan. El otro día estaba escuchando un canto que nos gusta, hermanos, ahí en la casa, y dice, I am a friend of God, yo soy amigo de Dios. Y el que estaba dirigiendo dice, te damos gracias, Señor, porque somos amigos y tú eres nuestro amigo. Y yo dije, bueno, yo les tengo que explicar a mis hijos, espérense, mi hijo, les voy a explicar, les digo yo. Les voy a explicar quiénes son los amigos de Dios. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No el que los tiene y no los guarda. Y el 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, no es solamente tener Biblia, hermanos. Pero estos hombres y mujeres, hermano, y en Apocalipsis 24 dice lo mismo. Vi los que habían sido decapitados por causa de la palabra y del testimonio que tenían. Vimos una ocasión un video de unos hermanos en una isla, hermanos, que están recibiendo la Biblia y todo el pueblo se reúne y va con hojas de palmas y llevan las cajas de Biblias, hermano, y empiezan a cantar y a danzar todos porque dice, ahora tenemos la Biblia en nuestro idioma. Y están llorando. Vi otro video donde están en la China, hermanos, y abren una caja de Biblias, hermano, y se le tiran encima la caja de Biblia a los hermanos de la China. Y agarran, y cuando tienen la Biblia, hacen esto, hermano. Y una hermana que está así llorando y abrazando su Biblia, hermano. Porque esta palabra es preciosa, hermanos. Esta palabra, ahí está la salvación, ahí está la instrucción que nosotros necesitamos.
Pero si nosotros quitamos la Biblia, hermano, tenemos que sustituirla por algo. Algunos de los que están aquí ya no comen azúcar, ¿verdad? Ya la sustituyeron por algo. Por de esa cosa, ¿verdad? Amarilla, de esa icua o alguna cosa le echan ahí. O el pink, o el azul, o el amarillo. De algo le echan. Es sustitutiva, eso sustituye otra cosa. La tienen que reemplazar por otra cosa. Pues déjenme decirle, hermano, que igualmente, si en la iglesia falta la Biblia, va a ser reemplazada por otra cosa. Hay un error que hicieron los hermanos en la iglesia a finales del siglo XIX, empezando el siglo XX. Empezó a correr más y más la cuestión de la evolución, hermanos. La Biblia a nosotros nos dice claramente que Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, luego vinieron los científicos y dijeron, espérense, porque hay ciencia aquí, y religión es religión, ciencia es aparte. Y entonces en la iglesia empezaron a decir, bueno, muchos, no todos, hermano, gracias a Dios no todos, pero muchos empezaron a decir, ¿saben qué? La evolución es la manera que Dios usó para hacer todas las cosas. Pero eso no es verdad. Ahora, yo te voy a decir algo, aquí hay estudiantes de universidad y muchos de nuestros jóvenes se pierden cuando llegan a la universidad. Cuando son expuestos a este tipo de cosas, porque la iglesia a veces guarda silencio respecto de esto. Una cosa que le gusta mucho a nuestros niños son los dinosaurios. Y usted abre un libro en donde vienen dinosaurios y dice, hace, ¿cuántos? Millones y millones y millones de años. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Y mire, hermano, y usted me dice a mí, bueno, ¿y usted quién es científicamente? Ustedes pregúntenme a mí. No, nadie. Pero hay ciertas cosas que yo sí sé. Hay principios, hermano, de física que yo sí sé. Uno de esos principios es que nada mejora con el tiempo. Nada mejora con el tiempo. Si no, mire una foto de usted cuando era joven. Y usted mírese ahí y va a suspirar por la manera que usted era. O que éramos, ¿verdad? Porque yo me incluyo ahí también. Y uno dice, y si fuera otra vez así. Yo tenía una melena, hermano, tremendo. Ay, pero me acuerdo de aquel tiempo y me acuerdo de todo. Nada mejora con el tiempo. Y los científicos dicen que todo mejora con el tiempo. ¿Sabe por qué está pintado aquí, hermano? Porque ya estaba todo rayado, porque necesitaba mantenimiento. ¿Sabe por qué pintamos allá? ¿Sabe por qué hacemos mantenimiento aquí? Porque si no, esto se cae, hermano. Nada mejora con el tiempo. Escucha bien, eso es sentido común. Te voy a dar otro principio de física. Toda creación se necesitan 3 elementos esenciales: tiempo, espacio y materia. Para hacer este púlpito, yo necesito el tiempo para hacerlo. Necesito un espacio y necesito la materia. Si no, no puede ser. Usted compra un aparato y viene desarmado y le dice, aquí están las instrucciones para armarse. Nada se arma por sí mismo. La teoría de la evolución es todo existe de la nada. Principios científicos, todo lo que es científico es observable y comprobable. Observan las cosas y los comprueban y hacen datos. Hay diferentes teorías de la evolución. Uno dice hace 700 billones, 400 billones, 300 billones de años. Ningún científico estuvo ahí para observar eso. Oh, dice, pero tenemos huesos, tenemos fósiles, que esto se convirtió en esto. No, había un animal de esa manera y otro animal de esa manera. Y otro creyendo eso. Entonces, es la realidad. Esa es la realidad, hermano. Los fósiles no prueban nada. No, pero estamos buscando el link, el eslabón perdido, dice. Estamos buscando el eslabón perdido. No hay eslabón perdido. Porque Dios creó todas las cosas. Varón y hembra los creó. Y punto. No hay otra cosa. En Hebreos capítulo 11, versículo 3... está lo que nosotros creemos como cristianos. Dice, por la fe
Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y tiene una cantidad, hermano, de ramificaciones tener una mala creencia. Llegan jóvenes que tienen fe a la universidad, luego les dicen, no, ese libro que tienen ustedes ahí en la iglesia, eso es para la iglesia. Eso son historias llenas de fantasía. No, ¿cómo vas a pensar? ¿Cómo que por fe? Bueno, los científicos creen por fe en la evolución. Es una creencia religiosa, hermano, y nosotros tenemos que entender eso. Es una creencia religiosa. No hay nada más. Tantas cosas que les puedo decir yo de eso, sin ser científico, fíjese. Pero usted sabe, hermano, por ejemplo, en el Gran Cañón hay capas en donde dicen, esta capa es de tantos años, esta es de tantos años y esta es de tantos años, y todos son millones de años. Se han encontrado árboles, hermano, que están a través de toda la capa. ¿Cómo explica usted que un árbol vivió tantos millones de años y tantos otros millones de años y tantos otros y está en el mismo lugar? O sea, no se pueden explicar. Eso no lo vas a ver en ¿cómo se llama? La National Geographic o ninguna de esas otras. Dice que los dinosaurios son familiares de los pájaros. Y un chino dijo, claro que sí. Y les fabricó ahí un fósil y se lo vendió $1 millón a los de National Geographic. Se fue el chino, los engañó como a chinos. Se fue con su $1 millón y después dijeron, ay, ¿saben qué? Era un error. Búsquenlo, léanlo, hermano, no me crean a mí, léanlo. Pero ¿qué pasa cuando tú dejas de creer en la Biblia? Tienes que sustituirlo con algo. Y ese algo es la evolución. Ahora resulta que el hombre se creó a sí mismo. Y uno de los salmos dice, no a nosotros, oh Jehová, nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Tú nos creaste a nosotros. Y este es el problema. Si Dios nos creó, Dios hace las reglas. Y como no quieren las reglas de Dios, no quieren la Biblia. Entonces, ese es un problema, hermano. Fíjense, tienen una Biblia, los homosexuales sacaron una Biblia que se llama Queen James. Esa Biblia Queen James tiene una cruz pintada de arcoíris. Que por cierto, el arcoíris quiere decir otra cosa diferente. Pero tiene la cruz pintada de arcoíris y dicen ellos, ponen ahí en sus notas, usted búsquelo. Pero la cuestión es esta, hermano. Ellos en el website ponen una cosa así, dice, todos los que dicen que el homosexualismo es pecado, lo dicen porque se han basado en versiones de la Biblia que dicen que es pecado, pero no lo es, dice. Dice, nosotros hemos entendido más que ellos y tienen unas notas ellos entre paréntesis como explicando un montón de cosas para justificar. Dios dice, no le quitas y no disminuyas, no le añadas y no disminuyas nada de la palabra. Dios no tiene que ajustarse a nosotros, nosotros tenemos que ajustarnos a Dios. Dios es el que sabe, nosotros somos los ignorantes. Nosotros no sabemos vivir. Por eso la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, porque nosotros no sabemos, hermano. Miren, jóvenes y señoritas que están aquí, miran a un guy, a cute guy, handsome, beautiful girl. Oh, she's beautiful inside and outside, dice. Qué hermosa de adentro y de afuera. ¿Cómo sabes tú si no es bruja por dentro? O brujo por dentro. ¿No sabes? Pero ¿sabes quién sabe? Dios. Dios sí sabe. Amén, hermano. Pues te extrañábamos, hermano. Siempre te extrañamos. Ese hermano sabe. Hermano sabe. Dios sí sabe. Pero nosotros creemos que nuestro ojo es clínico. Creemos que nuestros razonamientos son buenos. No. Dios dice en su palabra, los caminos del hombre son torcidos. A ellos les parecen derechos, pero el fin de ellos es muerte. Eso es lo que dice la Biblia. Le parecen derechos al hombre, pero están totalmente torcidos. Nosotros decimos, no, pero es que yo tengo una buena corazonada, que algo bueno va a pasar. No va a pasar nada bueno. El Señor es el que nos da su palabra. Pero si no la creemos, hermano, pues nosotros
vamos a pagar una consecuencia. Vamos a tener que reemplazarla por algo. ¿Cuántos adúlteros he conocido yo, hermano, que se vienen a excusar? ¿Sabes con qué, hermano? ¿Con qué historia me saben siempre? Con el rey David. El adúltero se sabe la historia del rey David siempre y la tuerce. Lo primero que hacen los adúlteros me empiezan a hablar de la bruja de su mujer. Siempre. Sí, que ni se baña, que ni hace nada, que no sé cuánto. Y yo soy guapo, y yo soy trabajador, y yo ni se merece un hombre como yo. Yo soy un hombre sufrido, abnegado. Yo, pastor, y pues, entonces conocí, fíjese, de casualidad conocí a esta mujer. Y viera cómo me escucha, lo que no hace la bruja. La bruja no me escucha. Y estaba viendo a la bruja y la verdad es que ya no se ve como cuando nos casamos. Todo eso me lo han dicho a mí. Yo le digo, pues ¿sabes qué? Estás cometiendo adulterio. No, pastor, acuérdese de David, me dice. Mentirosos, hermano. Esa no es la palabra de Dios. Escuche, hermano, cuando uno lee Malaquías capítulo 2, dice que el Señor quiere levantar una descendencia para Dios, dice. Y Él le recrimina a los hombres y le dice, ustedes hombres han llenado el altar con lágrimas. Venían y empezaban a llorar delante del Señor y decían, Dios no nos oye y ni les voy a oír, les dice Dios. No los voy a oír, porque ustedes han sido desleales. Dejaron a la mujer de su juventud, se buscaron una más joven y una que ni cree en Dios. Y dice, y vienen a regar el altar con lágrimas. Ustedes han sido desleales. No es Dios tan poderoso, dice, pero aún así hizo un solo espíritu, porque ya no son más dos, sino uno solo. Hizo un solo espíritu, dice. ¿Por qué? Porque Él quería levantar una descendencia para Dios. Pero fíjese, hermano, lo que ellos estaban produciendo. Cuando uno lee detenidamente las escrituras, Jesús dijo, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre jamás. Eso lo dice la escritura. Por eso le digo yo, hermano, nosotros vivimos en un tiempo en donde hay gente que no le gusta lo que yo estoy diciendo ahorita. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hoy ya hemos llegado al punto, hermano, en que por cualquier tontería se quiere divorciar la gente. No, es que Britney Spears también se divorció, ¿y por qué no me voy a divorciar yo? Es más, ella lleva muchos divorcios, ¿por qué no me voy a divorciar yo? Y ella es famosa y yo quiero ser como ella, dicen algunos, ¿verdad? Es una adúltera. Está en error, no conoce a Cristo. Y si ella se muere, se va a ir a una condenación eterna. Y hay unos que no tienen fama y también se van a ir a una condenación eterna. O sea, no hay acepción de personas con este tipo de cosas, hermano. Fíjate, hermano, en 1 Timoteo 6, versículos del 3 al 5. Dice la palabra de Dios, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Qué es eso de conformarse, hermano? 1 Timoteo 6, del 3 al 5. Una vez vino una hermana que fue a visitar un lugar y dice que cuando el pastor decía tal pasaje y empezaba a abrir la Biblia, la codeaba a la otra y le dice, no abra la Biblia, al pastor le molesta que estén abriendo la Biblia. A mí no me molesta que abran la Biblia, yo quiero que abran la Biblia, hermanos. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, hermanos. Que vean en su Biblia si es verdad lo que les estoy diciendo. 1 Timoteo 6, del 3 al 5 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, a la verdadera vida con Dios, ¿verdad? Está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen, ¿qué? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. O sea, si alguno no se conforma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido. ¿Sabe qué es eso, hermano? Se ha visto que uno compra un paquete y viene una cosa blanca, ¿verdad? Y ahí trae la forma del aparato que usted ordenó. Viene así empacado para que no se lastime, ¿verdad? Entonces,
el artículo que va ahí se conforma, es la misma forma tiene, y dice que nosotros tenemos que conformarnos a la palabra de Dios, no la palabra de Dios a nosotros. O sea, la palabra de Dios, no podemos decir, mire, me ha dicho gente, ese libro es muy viejo. Ese libro es muy viejo, no sabe nada del siglo XXI. Claro que sí. El libro de Eclesiastés dice, nada hay nuevo debajo del sol. Ah, no, pero no tenían el Galaxy 6 en aquel tiempo, hermano. No lo tenían, pero sí tenían tecnología. Sí tenían cosas y habían novedades, pero el hombre en sí no ha cambiado. Las mismas cosas, hermano. Y hoy hay más maldades, pero no han cambiado las cosas en sí. El hombre era rebelde, sigue siendo rebelde. El hombre necesita a Dios, necesitaba a Dios y sigue necesitando a Dios. Dios es su única esperanza, era la esperanza y sigue siendo la misma esperanza. La única, no hay otra. Entonces, fíjese, hermano, si alguno no se conforma a la palabra de Dios y el científico dice, no, Dios no existe. Mira, eso de que tú tienes un alma es una mentira. Tú no tienes alma, no hay Dios. Tú haces las reglas. ¿Sabe qué dice mucha gente el día de hoy? Si te hace feliz, hazlo. Al fin y al cabo es tu cuerpo y es tu gusto y solo tú vas a salir perjudicado. Eso no es verdad. La paga del pecado es muerte. Déjeme decirle, hermano, que nosotros nos envejecemos porque pecó Adán y Eva hace mucho tiempo y ahí entró la muerte. Por eso es que andamos enfermos, tomando pastillas, visitando doctores y todo ese tipo de cosas, hermano. Pero antes de eso no era así. Entonces no me digas a mí, el que deja a sus hijos, hermano, hace sufrir a los hijos. Estoy yo cansado de esas cosas, hermano, de que ¿con quién te vas a ir? Y verdad que yo te quiero más. El brujo, no, la bruja. Ellos quieren a los dos. Los quieren a los dos, así es. Solo los abogados ganan, nadie más gana. Eso tiene que entenderlo. La tercera cosa que le quiero decir, los ataques más efectivos de parte de Satanás han venido de adentro de la iglesia, no de afuera. Todo lo que vino de fuera de la iglesia nunca votó a la iglesia, hermano. Los romanos, los judíos persiguieron a la iglesia en el primer siglo. Fíjese, hermano, los judíos agarran a Pablo porque está predicando, lo varean, hermano, le pegan, lo meten en la cárcel, está con las manos en el cepo y empieza a cantar alabanzas al Señor. Viene el terremoto, lo libra, se es librado del cepo, de las cadenas, y todos los presos se les abren todas las rejas. Y a aquel se iba a suicidar y dice, no te hagas daño, le dice al que le pegaron. No te hagas daño, aquí estamos todos. Y ahí creen en el Señor Jesucristo. Entonces uno dice, ¿cómo es eso de que este hombre, los propios agresores, dicen, no te hagas daño? No sé si actuaríamos igual nosotros. Métete la espada, te ayudo. No te hagas daño, aquí estamos todos nosotros. ¿Qué haré, varones? Bueno, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y se lo lleva a la casa a comer y todas las cosas. Nunca pudieron parar la iglesia del Señor. El Señor Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Luego vinieron los romanos, esos estaban peores, hermano. Los romanos perseguían a los judíos, el César se proclamó Dios. Él dijo, de hoy en adelante yo soy Dios, puso estatuas suyas y le decía a la gente, tienen que arrodillarse ante mí, ante mi estatua, porque yo soy Dios. Y los judíos decían, nosotros no, porque nosotros somos hijos del Dios verdadero, del único. Pues te vas a morir, pues me muero. Todo el circo romano, eso, no crea, hermano, que esas son películas de Semana Santa. Eso es historia, lea la historia, es más crudo de lo que se ve ahí. Hay unas catacumbas ahí abajo, ahí se reunían muchos hermanos en Cristo, hermano, ahí en la oscuridad, ahí estaban clandestinamente los hermanos. ¿Por qué? Porque eran muertos, perdían sus trabajos, perdían sus vidas por causa del Señor Jesucristo. Había un emperador romano que se llamaba Diocleciano, hermano. Él en una ocasión mandó a empalar a cientos de cristianos. Si usted no sabe qué es empalar, es como cuando rostizan un pollo, que le atraviesan una estaca de aquí para allá. Y él los mandó a empalar a todos estos cristianos y les prendió fuego para que le alumbraran el camino por donde iba a pasar su carro, hermano, tirado por caballos.
Y mientras más los perseguían, más se convertían al Señor. Entonces, usted tiene que entender eso. Los ataques de afuera nunca pudieron botar a la iglesia, hermano. Pero los ataques por dentro sí han hecho mucho daño a la iglesia. Y eso es lo que está ocurriendo en este tiempo también. Una cantidad de iglesias, hermano, en donde se predica un evangelio mentiroso, pero que es muy atractivo al oído porque no es la palabra de Dios. No confronta al pecado, no habla del cielo, no habla del infierno, solo habla del logro de esta vida. Y el enfoque de Dios nunca ha sido esta vida. Siempre ha sido la que viene. El Señor dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿Por qué quieres tener tanta fama, tanto dinero, tantas cosas aquí, si tu alma está podrida? Pero lo primero es estar bien con el Señor. El Señor dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a venir como una añadidura. Todos tenemos necesidad de los que estamos aquí, hermano, pero la promesa de Dios es real. Primero busca el reino de Dios, busca su justicia, todas las cosas van a ser añadidas. Es más, la Biblia dice que nos van a seguir todas las bendiciones de Dios. Ni siquiera dice que las vamos a buscar. El Salmo 23 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. No es de dónde estás. El Señor dice, si tú obedeces estos mandamientos, vas a ser bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendita tu despensa. Donde sea que tú estés, estas bendiciones te van a seguir. Muchos dicen que Banning, esta área de aquí, no solo Banning, todo el área es una desgracia. Es una desgracia, ahí no hay trabajo, ahí no hay esto, no hay vida, no hay no sé cuánto. Se pone. Es que no es donde estés. Si Dios te mandó ahí, te va a bendecir. ¿Tú no crees que Dios es poderoso? Claro que es poderoso. Pero primero busca el reino de Dios. Entonces, fíjese, hermano, la cuestión es esta. Estos hermanos no los pudieron parar. Hubo un emperador romano en el tercer siglo, hermano, que se llamaba Constantino. Los políticos tampoco han cambiado, hermanos. Los políticos, muchos de ellos son camaleones, cambian de color. Por eso yo no puedo hacer politiquería aquí, hermano. Pero yo les digo a ustedes, investiguen por quién van a votar, los que pueden votar. No digan, no, pues porque este va a hacer algo para los inmigrantes. Espérate, hermano, analiza bien lo que vas a hacer. Espérate, ve lo que vas a hacer, hermano. Es que los hispanos somos de este partido por tradición. No, es que de aquí no es nada de eso. Pues yo no te voy a decir nada, tú tienes que investigar. ¿Qué postura tiene ese candidato del aborto? ¿Qué postura tiene sobre el matrimonio homosexual? Sobre la eutanasia. Son un montón de cosas que le dan nombres raros, hermano, que es nada más cosas de matar a la gente, hermano, con palabras técnicas. Tienes que averiguar todo eso. Bueno, después de ese corto saludo pasó a otra cosa. Estaba hablando de Constantino. Constantino era un politicazo, hermano, político tremendo. Habían 2 emperadores en el Imperio Romano en ese tiempo. En el año 312, en el puente Milvio, hubo una batalla. Constantino dice que él tuvo un sueño y que vio una cruz, un estandarte, que es una bandera con una cruz, que era señal de los cristianos, según él. Y una voz que le dijo, bajo este símbolo vas a vencer. Y al día siguiente se hizo una bandera y se fue a pelear y venció. Dijo, miren, de hoy en adelante yo los animo a hacerse cristianos a todos. De ahí nace la Iglesia Católica Apostólica Romana. Si usted no sabía, ahí nace. Y con toda honestidad, mire, hermano, no me interesa ofender a nadie, pero no me interesa callarme las cosas. Con toda honestidad, la Iglesia Católica es una mezcla de paganismo, cristianismo y judaísmo. Porque hoy no necesitamos sacerdotes, número 1. No lo necesitamos, porque tenemos un sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Y con Él tenemos todo lo que nosotros necesitamos. No necesita. Antes, fíjese, en el Antiguo Testamento venían con el animalito y le decían,
mire, señor sacerdote, esto es por un pecado que cometimos, que es tal y tal y tal pecado. Ah, muy bien, mi hijo. Entonces sacrificaban. Ahora ya no necesitamos eso. Usted va directamente al Señor y usted le dice al Señor: Señor, perdóname porque yo he pecado con esto y yo te pido, Señor, y Él es nuestro sacerdote. Y es una mezcla con religiones paganas, porque la palabra de Dios dice claramente: no te hagas imágenes, no te hagas semejanza de ninguna cosa que esté en los cielos o en la tierra o debajo de la tierra. No te inclines a ellas, no les sirvas, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. No necesitas. Ahí mismo en Deuteronomio, donde estaba yo estudiando esta semana, Dios les dice, les recuerda con Moisés: cuando yo les hablé, ¿saben? Una vez ellos traían bronca con Moisés. Decían: ¿por qué Dios solo a ti te habla? ¿Y por qué a nosotros no nos habla? Ah, le dice, el pueblo quiere oír mi voz, le dice el Señor. Bueno, dile que se bañen. Que se bañen y se presenten delante de mi presencia mañana, y yo me voy a manifestar. Y llegaron al monte y vieron aquello nublado, relámpagos, y cuando el Señor hablaba era un tronido, y salieron corriendo. No, que no nos hable a nosotros. El Señor dice: mejor que te hable a ti, y tú nos dices qué te dijo. Y el Señor dijo: bueno, bien hicieron, bien hicieron. Entonces el Señor les dice: recuérdales que cuando yo les hablé, yo no les di ninguna imagen. Si lo que ellos oyeron, mi voz, diles que no se inclinen ante las estrellas, ni ante la luna, ni ante el sol, ni ante ningún animal o forma de hombre o ninguna cosa. Porque yo les hablé a ellos desde el monte, no desde un pájaro, desde una cosa. Yo les hablé a ellos desde el monte con voz y con tronido, y vieron y escucharon. De ahí viene la doctrina católica. Y la doctrina católica ha destruido muchas vidas, hermanos. Ha enviado a millones al lago de fuego. Millones. Y el día de hoy sigue enviando a millones al lago de fuego. Solamente usa el sentido común. Le voy a decir esto: nadie puede comprarse la salvación. Ninguno de nosotros. ¿Qué recompensa, dijo el Señor, dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Vas a venir con 10 pesos delante de Dios a decirle: Dios, te vengo a dar 10 por el alma de mi abuelita? Dios es dueño del oro y la plata. ¿Lo vas a sobornar a Dios? Cuando los curas nos dicen a nosotros: tienes que decir misas y oraciones y dar limosnas por tus muertos, eso es una mentira. Es una mentira absoluta. Pero si se quita la Biblia, hay que meter otra cosa. Y ataques que han surgido de dentro de la iglesia, eso sí ha dañado la iglesia. Porque entonces eso se convirtió en lo que nosotros vemos hoy. Política, hermano, es política. Usa el sentido común. Anduvo el Papa aquí en Estados Unidos hace unos meses, ¿verdad? Se presentan ante el Congreso de Estados Unidos. Dicen que es el vicario de Cristo, el representante de Cristo. Ahora, de representante de Cristo, yo espero más. Yo espero que el representante de Cristo pues predique la palabra, predique la salvación, confronte el pecado. Se para enfrente del Congreso: señores, miren que los pobres y los ricos, y que aquí y allá, y que Dios los bendiga, y ya me voy. Y dijeron: ¿y qué pasó con la predicación del representante de Cristo? ¿Qué pasó? Yo estoy seguro que ustedes hubieran hecho mejor trabajo, hermano. Nosotros hubiéramos hecho mejor trabajo. Una oportunidad de estar frente a toda esta gente que dirige esta nación y no decir ni una palabra de Cristo, hermano. No confrontar a esta nación con el pecado, no decirle: ustedes están pasando leyes en donde se derrama sangre inocente legalmente y hacen a la gente pagar por eso. No decirles eso. No decirles: miren toda la perversión, miren cómo blasfeman el nombre de Dios en esta nación. El representante de Cristo no pudo haber hecho esto. ¿Sabes por qué? Porque es un político. Y él dijo: el protocolo, le preguntaron, escribieron algunas personas al Vaticano y dijeron: ¿por qué no? Ni siquiera mencionó el nombre de Cristo. Es que el protocolo de esa reunión
dicta cierto lenguaje que tiene que ser neutral. ¿Y qué dicta el Espíritu Santo? Lo que Dios dicta es otra cosa. Pablo estuvo enfrente de funcionarios. ¿Cuál fue su defensa? Mira, te voy a decir cómo llegó Cristo a mi vida. Y empezó a dar su testimonio. Y lo oían, hermano, los reyes, lo oían sacerdotes, lo oían los príncipes del pueblo, lo oía la gente que estaba ahí en la corte. Y el gobernador le dice, Pablo, por poco me convierto, le dice. Pues ojalá que todos los que están aquí se conviertan, dice él, que sean igual que yo. Bueno, excepto estas cadenas, dice, que tengo. Pero que todos conocieran al Señor. Eso lo hizo un verdadero siervo de Dios. Y todo lo que yo digo, hermano, no lo digo con el afán de ofender a nadie, porque estoy hablando lo que es la verdad, lo que es una realidad. Esto es una verdad y es una realidad. Entonces los romanos dijeron, si no puedes vencer al enemigo, únete a ellos. Y entonces ahora es la religión oficial, pero los verdaderos hermanos tenían que apartarse, y esa supuesta religión verdadera es la que persiguió a los cristianos después. ¿Cuántos han oído hablar de la Inquisición, de los que están aquí, hermanos? A ver, levanten la mano. Inquisition, do you know about Inquisition? Los jóvenes, si no saben, tienen que leer de eso. Eso no se lo enseñan a uno. ¿Sabes qué es la Inquisición, hermano? La Inquisición fue una policía dentro del catolicismo que surgió, me parece, en el siglo XIII, hermanos. Tal vez me falla la memoria, pero si no, ustedes búsquenlo ahí. Una de las cosas era, todo aquel que diga que aquí no se mete Dios, que sea anatema. Ya sabe usted lo que es anatema, ¿verdad? Que sea maldito. Pero no llegaba hasta ahí. Tenían su policía, decían, busquen a los que creen eso y mátenlos. Los metían a unas cámaras de tortura. Y en San Francisco, hermano, hay un museo de la Inquisición. Si usted anda por allá, vaya a echar una vueltecita y vea las torturas que les hacían a los cristianos. Tenían el potro, era una cama de madera que tenía 4 cadenas. Le amarraban las manos y los pies y empezaban a darle, los siervos de Dios, empezaban a darle, en nombre de Dios, confiesa que estás equivocado. Iban estirándolos, le rompían todos los huesos. En nombre de Dios, en nombre de Dios. ¿Cuál era su delito? Eso es un símbolo. El Papa dice que no es así. Pues Jesús dijo que es un símbolo. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Todo lo entendemos como un símbolo. Todo el que tenía una Biblia era reo de muerte. Hay una historia de un muchacho italiano. Por eso escucha el poder del Evangelio, hermano, el poder de Dios en la vida de uno. Que alguien esté dispuesto a morir por su Señor. A este lo cocinaron a fuego lentito. Porque ellos compraban copias en el idioma, hermano, compraban copias de la palabra de Dios para leer la palabra de Dios. Porque miraban los excesos, los pecados, los asesinatos, los robos y todo lo que hacían muchos por llegar a ser papas, hermano. Si no, léete de los Borgia también. Son unos perversos, hermano. Solo leas eso, solamente eso, y se va a dar un vistazo. Que el Papa tenía hijos hasta con su hija. Mujeres, o sea, era una asquerosidad todo eso. Y usted no me diga, hermano, que yo lo estoy ofendiendo, porque es historia solamente. Es historia. No estoy inventando. Ese joven lo encontraron con una Biblia, lo denunciaron, lo metieron en un barril con brea, en una olla con brea. Brea, ese es el chapopote, ¿verdad? Lo empezaron a cocer a fuego lento y le dijeron, te vamos a dar oportunidad de retractarte. Tú no puedes tener la Biblia. ¿Tú quieres la Biblia? Decía, sí, yo quiero la Biblia. Métanle al fuego, decía. Hasta que el joven pasó varios días, porque lo cocinaron literalmente a fuego lento. Y murió el joven. Esa es solo una de miles, hermanos. Miles de historias. La Inquisición mató a millones, mató a más gente de la que se murió en la Primera y Segunda Guerra Mundial, hermano. Para que usted se dé una idea. Ataques de por dentro. Así hoy día, hermano, no me diga a mí que eso es cristianismo. Eso no es cristianismo.
El cristianismo sigue a Cristo y sigue su palabra y no hay otra cosa. Pero si quitamos la palabra, tenemos que sustituirlo por algo. Los ataques dentro de la iglesia han hecho más daño a la iglesia que los de fuera de la iglesia. Porque esos surgen de adentro, de gente que viene en el nombre de Jesús con cara de piedad y con cara de víctimas y todo eso, y con buen lenguaje, y convencen a muchos. Pero tú, hermano, no tienes que dejar convencerte por ninguno de ese tipo de cosas. Cuando tú prendas la televisión, sea que se llame cristiana o en el nombre de Jesús, pon atención. Pon atención y juzga las cosas conforme a la Escritura. Ya no tengo tiempo para cumplí un poquitito de todo lo que tengo yo aquí, hermanos. Pero yo quiero terminar con esta invitación, con un llamado a la reflexión. Y también, hermanos, suplicándote en el nombre del Señor que no te ofendas con lo que yo he dicho. Considera lo que yo te estoy diciendo. Deja tus ideas, las que han comunicado. A veces hay personas que te han comunicado ideas, pero están conforme a las Escrituras, las cosas que te han enseñado. La palabra de Dios es la que nos alimenta a nosotros verdaderamente, hermano. Nada más. La palabra de Dios nos guía por el camino eterno. Si confías en los hombres, escucha bien, si confías en los hombres vas a terminar en el lago de fuego. Si confías en Cristo vas a tener vida eterna. Vamos a ponernos de pie todos, hermanos. Vamos a hablar con el Señor nuestro Dios. El viernes, si Dios nos permite, seguimos, hermano, con este tema. Cierra tus ojos y habla con el Señor, hermano. ¿Qué te ha hablado el Señor el día de hoy? Tal vez te has extraviado, has dejado la Biblia, has tenido estados de ánimo que vienen de tu corazón, no de la palabra de Dios. No te has fortalecido en el Señor, no te has fortalecido en el poder de su fuerza. No has confiado en sus promesas. Has creído a tu corazón. Si eso es así, pídele perdón al Señor. Dile: Señor, perdóname. Padre, yo vengo, Señor, en este momento orando delante de tu presencia, Señor, por tu pueblo amado, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra es bendita y es preciosa, Señor. Padre, mira, Señor, hubo aquella recriminación contra estos hermanos que decía: tan pronto se han alejado ustedes. Señor, que no suceda esto con nosotros, Señor Padre. Que no suceda, Señor, que seamos nosotros seducidos por doctrinas extrañas, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que traigas un hambre y sed de tu palabra a tu pueblo, Señor Padre. Que traigas entendimiento y discernimiento y sabiduría, Padre Celestial, para que anhelemos, Señor, tu palabra, para que la leamos, Señor, y para que hagamos lo que está allí. Yo te pido que no confiemos, Señor, en nuestro corazón, sino que confiemos en ti, Señor, nuestro Dios. Confía en Él y Él hará. Confía en Él, solamente en Él. Gracias, Padre, te damos por todo esto, Señor, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Que el Señor les bendiga.